¿Cómo te va? Este cuarto, personalmente, arrancamos en este 24 hablando de las decisiones políticas del presidente, de todo el Poder Ejecutivo, de lo que pasa también en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. El presidente tomó la decisión finalmente, no sé si nos escuchó o no, de abrir la competencia a los productores de alimentos y de medicamentos, que son los insumos básicos que todo ser humano necesita para subsistir, para vivir, ¿no? Acaba de anunciar el vocero presidencial que el gobierno va a abrir y a facilitar el pago de importaciones de alimentos. Esto surgió después de las dos reuniones relevantes que tuvo ayer con los supermercados y la semana pasada con empresas de alimentos. Claro, porque en el contexto de que la inflación aumentó 72% en los 3 meses que tiene ya de gestión el presidente Milei, los alimentos y los medicamentos triplicaron esa cifra, ¿no es cierto? Entonces es evidente que no están acompañando la gestión de Milei ni les interesa competir. Y es un negocio absolutamente concentrado. Yo te voy a dar datos para que vos tengas presente. El gobierno, aclaro, decide, y espero que cumpla, abrir la importación de alimentos y abrir la importación de medicamentos. Es decir, que van a poder entrar alimentos de otros países y van a poder entrar medicamentos de otros países. Yo le pedí en realidad que entren productores de alimentos y productores de medicamentos de otros países para que generen también competencia y empleo aquí en la República Argentina. Pero como una primera medida para ingresar productos de otros países, está bien, para que no tengan los locales la vaca atada. ¿Y por qué digo la vaca atada? Analicemos. Alimentos. Mastelone, Arcor, marcas muy conocidas, leches y golosinas, manejan el 60% de la facturación de los lácteos. Sí, 60%. O sea, un negocio absolutamente concentrado. También hubo varios que remarcaron de mal ahora, sí. Que para proteger, yo no sé qué, le metieron Domingo Cavallo dijo eso. Domingo Cavallo dijo que el sector de los alimentos y los medicamentos se le fue la mano. Sí. Molinos de Río de la Plata, también el 60% de las harinas, es decir, el insumo que se utiliza para hacer los panes y todos los derivados en la República Argentina, el 60% del total lo maneja una sola empresa. No existe concentración en ningún otro país del mundo de un insumo tan esencial como es el pan. Y después tenés los aceites, como otro ejemplo que te tiro, que están a cargo mayoritariamente de la compañía General Dehesa, que maneja el 30% del mercado. Es decir, que en otros países las alimenticias o las farmacéuticas, las corporaciones en general no tienen más del 15% del mercado. Acá, repito, tienen o el 30% o hasta el 60% del total. Es decir, hacen lo que quieren. Por eso nos parece bien la decisión del presidente de abrir la importación de alimentos y medicamentos para que compitan, para que no tengan la vaca atada. Así se llama el personalmente de hoy. Y te doy ejemplos. ¿Cuánto vale una leche en la Argentina? Un litro de leche en la Argentina, 1.700 pesos. ¿Cuánto vale en Europa? 1.600 pesos. O sea, en euros, convertido al valor del euro del día de hoy, 1.600 pesos. O sea, 100 pesos menos sale la leche en Europa que en Argentina. Los fideos en la Argentina salen 1.100, en Europa 1.050. Perfecto. Una gaseosa de litro, 2.700, en Argentina 2.100 en Europa. Un pan lactal común, de los más vendidos, 2.500 en la Argentina, 2.000 en Europa. Es decir, estamos pagando en Argentina los precios de los alimentos más caros que en Europa. Ahora, está claro que los sueldos de Argentina no son ni parecidos a los sueldos de Europa. Aquí en España el salario mínimo interprofesional era de 1.080 euros brutos mensuales, pero acaba de aumentar y ahora ha pasado a 1.323 euros brutos mensuales. Es decir, tenemos los precios de Europa, pero los salarios de Haití, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, que es obvio que
es inviable. Por eso, repito, está bien esta medida del presidente, a quien vengo criticando en los personalmente anteriores, pero esta puntualmente es generar competencia. El otro tema es el tema medicamentos. También va a abrir, como dije, la importación de los medicamentos. Y sí, hace falta abrir la importación de los medicamentos. Te doy 2 o 3 ejemplos que vos seguramente los tenés. El paracetamol, el analgésico más vendido en la Argentina, en la cajita, 10 unidades, 10 o 12 unidades según el laboratorio, 2.800 pesos. En Europa, el mismo paracetamol, 2.500 pesos, o sea, convertidos a pesos, o sea, de euro a pesos, 2.500 pesos. La insulina, aquí en la República Argentina, la que usan los diabéticos, esa lapicera inyectable que viene, 30.000 pesos vale aquí en la República Argentina. En Europa, 21.000. La misma insulina, la misma marca, el mismo laboratorio. Losartán, un medicamento que es para la presión arterial. Todos los hipertensos lo consumen, muy prescrito, muy dispensado, muy utilizado en la República Argentina, principalmente los adultos mayores. Losartán, repito, para la presión arterial, 22.000 pesos en la Argentina, 18.100 pesos convertidos en Europa. Me refiero a España, Italia, Portugal. Entonces, está claro que estamos caros. Claro que empiezan a decir los industriales argentinos, lo que pasa, Marcelo, que acá pagamos impuestos, el IVA, 21 pesos. Aclaro, en alimentos se paga menos IVA y en medicamentos se paga menos IVA. Eso también hay que aclararlo. Hay impuestos, eso lo sabemos, hay que bajar los impuestos, está fuera de discusión, lo dijimos en la campaña y lo seguimos sosteniendo, está claro. Pero también hay abuso y concentración. Hay que generar más competencia, está fuera de discusión. En la República Argentina hay 300 laboratorios, como di los ejemplos de los alimentos, también te doy los ejemplos de los medicamentos. Hay 300 laboratorios, los nucleados en la cámara Silfa, ¿no es cierto?, en los laboratorios argentinos, son los más poderosos. Te doy ejemplos. Ruemers, Bagó, Gador, son compañías muy poderosas que están dentro del 20% más poderoso. De los 300 laboratorios que hay en la Argentina, 300 laboratorios que hay probado en la Argentina, ellos están en los 60 más poderosos. ¿Cuánto facturan ese 20% más poderoso? Alrededor del 80% del total. ¿De cuánto? De más o menos unos 6.500 a 7.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que factura la industria farmacéutica argentina por año. Bueno, todo dólar oficial. Lo manejan los laboratorios. La farmacia no es formadora de precios, eso quería que quede claro. El 80%, este grupo reducido de 60 laboratorios de los 300 que hay en total. Es decir, está absolutamente concentrado. Con lo cual está claro que si se abre la posibilidad de que se importen medicamentos terminados, de calidad, ojo que el mundo hace medicamentos de muy buena calidad, Canadá, por ejemplo, varios países europeos, India, son, digamos, muy buenos productores, con muy buenos controles de medicamentos, así que bienvenidos ingresan. Ahora sería mejor, repito, que se incorporen laboratorios a la producción nacional, o sea, que vengan compañías de estos países que acabo de mencionar o de otros países que acabo de mencionar, que se instalen acá, instalen una planta farmacéutica, en 6 meses ya la tienen instalada y empiezan a producir medicamentos mucho más baratos, no solamente abastecen el mercado interno, sino que también exportan. Entonces, está bien esta medida porque terminan con la concentración y con el monopolio de las empresas. Por eso yo le pido al presidente que cumpla esta medida, que no la haga para, vio cómo se hace a veces, para amenazar a las compañías para que bajen el precio. No, abra de verdad la importación y así va a bajar el precio. Por supuesto va a tener el apoyo de la ciudadanía porque va a haber competencia con productos de calidad a mejor precio. Como dice usted siempre, ¿no es cierto?, que ese es el eslogan liberal básico. Hasta aquí, digamos, este primer análisis, pero lo quiero comparar con algo legislativo, porque se está tratando el DNU en el Senado justamente para saber si se
acepta o se rechaza. El DNU justamente, y eso yo le pido que usted reflexione, señor presidente, habla todo lo contrario de importar. Es decir, hay un decreto que abre la importación, pero previamente hubo un decreto, el famoso 7023, que generó más y más concentración, más y más beneficios para estas compañías que yo había mencionado. Eso en otro personalmente lo hablamos. Le solicitaron a la comisión la posibilidad, en la discusión del decreto 70/2023, que es el primer decreto, primer DNU que firmó el presidente Javier Milei, empezar a citar a funcionarios gubernamentales, al jefe de gabinete, al ministro de Economía, al secretario de Agricultura, al ministro de Salud. ¿Para qué? Para que expliquen la necesidad y la urgencia de haber dictado esa norma. Porque es obvio que eso no va a bajar el precio, no iba a bajar el precio. Entonces, en definitiva, está a tiempo de derogar usted mismo el decreto 7023 o las partes pertinentes del decreto 70-2023 para que sea consistente con las medidas de abrir la importación, porque no puedo decir en un decreto que concentro y en definitiva abro de desregulación, pero la estoy cerrando la economía, repito, en el decreto 70-23, y por otro lado abrir la economía supuestamente y decir que abro la importación. Entonces lo que le estoy pidiendo, corrija el 70-23, antes que se lo corrija el propio Senado rechazándoselo, ¿no es cierto? Afirmativos 25, negativos 42, 4 abstenciones. Resulta rechazado. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo Nacional. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Bien, ahora hablemos un poco de seguridad. Obviamente, Patricia está haciendo un gran trabajo. Yo lo vengo manifestando en todos los mano a mano que tenemos semanales, que separo la gestión económica de Javier Milei y el trabajo de Patricia. Los 2 primeros meses del año, enero y febrero, se lograron resultados muy importantes, apretando fuerte a los delincuentes, a los narcocriminales, tanto nosotros como las fuerzas provinciales. En los grandes conurbanos siempre hay narcos, y siendo un país pobre como es el nuestro, hay cada vez más bandas que justamente aprovechan la oportunidad de la crisis para reclutar jóvenes principalmente, o pobres o gente sin trabajo, en la tarea de proveer marihuana, cocaína, pastillas de diseño, medicamentos, porque sí, también hay medicamentos que circulan con estas bandas narcos, ¿no es cierto? Porque hay mucha adicción a medicamentos y se consideran también estupefacientes, y los narcos lo tienen como insumos del negocio. Por eso hay que aplaudir el trabajo de Patricia Bullrich en ese sentido, que tiene la valentía de meterse ahí, en el medio del conflicto, en el medio del desastre que hoy está pasando, en donde no solamente los narcos hacen lo que quieren, sino que los sicarios han tomado un protagonismo enorme. Sí, sicario, como vemos en las películas. Esa persona que se baja de la moto y te dispara, pone 3 tiros, te pregunta, ¿usted es tal? Pum, 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 chao, y se va, y lo deja tirado ahí. Esta es la imagen. Ahí lo ves, Domi, el que camina es el sicario. Va a ir a la oficina donde está Bruno Busanich silbando. Como veíamos en las series de Escobar, que era algo habitual, ¿no es cierto?, en la vieja Colombia de los 80 o de los 90, hoy está pasando en la República Argentina. Lo veníamos diciendo, se dejó crecer esto. Hay connivencia con el poder político. Y Patricia está haciendo un trabajo adecuado, un trabajo certero, un trabajo preciso. Hay una especial atención a este tipo de ataques y sobre todo a los sicarios, más allá del fenómeno del narcotráfico. Absolutamente. Estamos trabajando con inteligencia criminal, hoy estuvimos con jueces y fiscales, estamos trabajando con inteligencia criminal para seguir el árbol genealógico de todas las bandas criminales de Rosario y poder atacar a las líneas que han quedado en libertad, y así lograr
disolver este problema. Inclusive ella habló, ella siempre es muy polémica en sus decisiones, pero ella lo dijo en campaña: si hace falta voy a convocar al ejército. Y sí, convocó finalmente al ejército para ir a Rosario y combatir el narcotráfico, combatir la delincuencia, combatir el sicariato. Por supuesto, la oposición, los derechos humanos, entre comillas, empezaron a cuestionar: ¿cómo voy a mandar al ejército? Porque ellos saben reprimir nada más, no saben prevenir el delito. Falso, falso. ¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas? Bueno, las Fuerzas Armadas van a venir con una serie de elementos logísticos. Van a traer camionetas Ranger, van a traer automóviles, que tenemos muy pocos automóviles, tanto nosotros como las fuerzas provinciales. Sí. Van a venir con helicópteros. El ejército sabe reprimir y también sabe prevenir. Está entrenado para eso, ¿no es cierto? Y está entrenado justamente para atacar a quienes hoy están fuertemente armados, como son los delincuentes que integran estas bandas, porque ellos sí tienen todo tipo de armas, ellos sí tienen mucho efectivo para comprar voluntades y hacen que la policía de Rosario no quiera funcionar, no quiera cumplir su función, no quiere salir a defender la población. ¿Por qué? Tiene miedo, o el sistema está absolutamente corrupto y el sistema, nadie quiere, digamos, arriesgar su vida porque puede quedarse en el camino. Si todos los días se mueren fiscales, se mueren jueces, se mueren comerciantes, víctimas de todo tipo, ¿para qué me voy a meter? Cobró el sueldo y listo. A lo que está mal, estamos de acuerdo, ¿no? No se puede avalar. Pero volviendo al ejército, sí, claro, el ejército puede hacerlo. Quien puede lo más, puede lo menos. Y el ejército está para eso, porque si no tenemos una guerra externa, como tiene, por ejemplo, Ucrania con Rusia en este momento, que no necesitamos, gracias a Dios, al ejército, usémoslos para los problemas internos. Así que suscribo plenamente, apoyo plenamente la decisión de la ministra de Seguridad, porque esa es la forma que tenemos que atacar al narcotráfico. Hay que erradicar al narcotráfico. No tiene que haber lugar en la Argentina ni para el narcotráfico ni para la delincuencia. Tenemos que recuperar la paz en la Argentina para volver a salir con tranquilidad de nuestras casas y poder caminar libremente nosotros y nuestras familias. Volvemos al tema de agenda, al tema cotidiano. El episodio ese que pasó con el presidente que se aumentó el sueldo, que había firmado su propio aumento y pasó de 4 y poco millones a 6 y poco de millones su salario. Bueno, después se dio por ofendido y echó al secretario de Trabajo, que supuestamente era el responsable de haber aumentado eso sin que él lo haya autorizado. Hay una controversia, parece que no fue así, no importa, ya está, ya es historia. Al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despidió? En este momento lo están notificando. ¿A Yacine? Al secretario de Trabajo. Lo cierto es que ese aumento para el presidente, para el vicepresidente, para los ministros y para los secretarios no ocurrió, se retrotrajeron los salarios hasta antes de ese decreto, o sea, lo que cobraban en el mes de enero siguen cobrando, no hay aumento para ellos. Se retrotrajo también el aumento que había para diputados y senadores, para ellos tampoco hay aumento. Por orden del presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para retrotraer el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática debido a la resolución 0013/11 firmada por el expresidente del Senado Amadou Boudou y expresidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, año 2011. Los diputados y senadores de la Nación, bajo ningún punto de vista, deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis. Bueno, también es una señal en esto, ¿no es cierto? También hay un apoyo en esto para el presidente Milei, porque está claro, si la casta era la política y la casta ganaba altos sueldos, pero además era improductiva, porque yo no me metería
en lo que gana un diputado, lo que gana un senador o lo que gana un ministro. Sí me mediría en el trabajo que hace. ¿Vos sabés cuál es el trabajo de un ministro? Yo te diría, salvo pocos ministros, que son los que ves en televisión siempre, los que dan la cara, los que pelean, que a veces son agraviados, insultados, pero por lo menos trabajan. Te guste o no, el tipo se levanta y hace lo que tiene que hacer. El ministro que no da la cara es un ministro que pone en duda si trabaja o no. Y esa es la preocupación que vos debés tener, ¿no es cierto? No importa si gana 4, 5 o 10 millones de pesos, pero sí importa si no va a trabajar. O va y se sienta en el sillón y no hace nada por vos y no hace nada por la política. Eso nos tiene que preocupar como argentinos. No podemos solventar semejante salario para gente que no hace nada. Y los diputados y senadores lo mismo. Van a trabajar, se reúnen en comisión, presentan proyectos, debaten, aprueban, cumplen su función. Eso es lo que tenemos que ver, no los aumentos. Pero en concreto, bueno, los aumentos de ellos están congelados. Bueno, pónganse a trabajar, de repente se ganan un aumento en los próximos meses. No lo veo un tema grave. Sí me parece preocupante a quién se designa en reemplazo de Yassin era a cargo de la Secretaría de Trabajo. Para que vos tengas una idea, la Secretaría de Trabajo es la encargada de hacer las políticas laborales, o sea, hacer la normativa que va a traer más trabajo en la Argentina, que va a traer más producción en la Argentina. Bien. Puso a un abogado de nombre Cordero, o de apellido Cordero, que no es ningún Cordero, te aclaro, porque es abogado de la Unión Industrial Argentina, o sea, de los empresarios más poderosos, más corporativos. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. Más concentrados de la República Argentina, y él va a estar a cargo de la Secretaría de Trabajo. Nunca pasó. Fíjate vos que siempre la Secretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo, cuando era antes, era para la parte laboral o la parte sindical, es decir, la parte más débil en la relación empleador-trabajador. Se supone siempre que la relación del empleador es un poco más fuerte que el trabajador. Siempre se habla de estas relaciones más en un ámbito tan concentrado como el que acabo de mencionarte al inicio de este mano a mano, ¿no es cierto? Esto es así. Con lo cual, el ministro de Trabajo de turno o el secretario de Trabajo de turno equilibraba un poquito, evitaba este abuso que había a veces de la parte patronal, se encargaba, mal o bien, a veces mal, de que se cumplieran las normas y que la cosa funcionara, ¿no es cierto? Bueno, es obvio que ahora se le dio la posibilidad que el lobo cuide el gallinero, literalmente, porque este Cordero es del lobo, es el abogado de la Unión Industrial Argentina, por tanto está claro que no van a homologar paritarias, como ya no están homologando, no van a permitir que se corrijan los salarios para poder pagar los grandes aumentos en alimentos, en medicamentos, en tarifas, en impuestos y todo lo que aumentó, porque todo aumentó, pero el salario sí lo controlan. Quieren liberar, como ya hablamos, ¿te acordás en otro personalmente? El precio de todo, salvo el precio del salario, que lo quieren dejar absolutamente controlado, ¿no es cierto? Inaceptable, no va. Y han puesto en el Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría de Trabajo, a un Cordero, en realidad un abogado que se llama Cordero, que repito, no tiene nada de Cordero y no va a homologar las paritarias que pasen, por ejemplo, 15-16%. Los salarios, los productos y de necesidades básicas, me refiero a alimentos, medicamentos y otros esenciales, alquileres. Bueno, hay distintas modalidades, ¿no? Y en este momento convive, claro, como ha ido cambiando la ley de alquileres. Están quienes firmaron sus contratos de alquiler 2020, quienes lo firmaron con la reforma de octubre de 2023 y quienes están bajo la modalidad de este momento. Claro. No están más bajo la ley de alquileres. Pero claro, los que están ahora con un problema de verdad son los que tienen que renovar en todo caso a partir del mes que viene. Aumentan 100, 120, 150% y los salarios para pagar esos aumentos tienen que ser de no más del 15, el 16%. ¿En qué cabeza cabe? Va a haber más y más litigiosidad. Ya hay muchas actividades que están en la calle expresando su reclamo y va a haber más y más. Entonces, me parece que es una mala decisión. Pero bueno, el tiempo dirá. El estímulo a que se instalen acá las empresas alimenticias. Más empresas alimenticias, más productoras de leche, más productoras de aceite, más productoras de harina, por un lado.
más productores de paracetamol, más productores de insulina, más productores de losartán en el ejemplo que daba, ¿no es cierto?, de medicamentos, porque van a generar más trabajo para los argentinos y más competencia real, para no depender exclusivamente de lo que viene de afuera, ¿no es cierto? Haga una verdadera competencia, estimule, le aseguro que hay compañías en el resto del mundo que quieren instalarse en la República Argentina, genuinamente para producir, porque de esta se sale produciendo y trabajando. Hasta la semana próxima. Thank you.